Continuamos, hijitos, en matemática en las páginas 134 y 135. Medidas de posición y de variabilidad, ese es nuestro tema. Santiago debe averiguar cuál es la masa aproximada de un huevo para una investigación escolar. Con el fin de obtener un valor representativo, pesó cada uno de los 9 huevos. Los resultados se muestran en la imagen. ¿Cuál fue la menor masa y cuál fue la mayor? ¿Qué otro valor sería más representativo de entre todos los obtenidos? Entonces vean, él pesó uno por uno todos los huevitos. ¿Cuál es la menor masa obtenida, chicos? 53 gramos. Este huevito pesó menos. Escriba la mayor masa obtenida. Veamos, 58. Este huevito pesó más. Esta es la masa más grande que él obtuvo. Vamos a encerrar un valor representativo de cada uno de los huevos, o sea, un aproximado. No puede ser 53 porque solo un huevito pesó 53. No puede ser 58 porque solo uno pesó eso. Más o menos andan como entre 55 y 56 gramos todos los huevitos. Entonces vamos a encerrar 55 gramos. Esas son medidas de posición, el máximo y el mínimo en un grupo de datos cuantitativos. Son, respectivamente, el mayor y el menor valor obtenidos. Por ejemplo, en la situación de los huevos, el máximo es 58 gramos y el mínimo son 53 gramos. La moda es el valor que más se repite en un grupo de datos. Esta medida se puede determinar tanto para datos cuantitativos como para datos cualitativos. Cuando los datos están representados en una tabla o en una gráfica, la moda es el valor con la mayor frecuencia, o sea, es el que se repitió más, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema de los huevitos, la moda es 54 porque más huevos, ese valor se repitió más entre los huevitos que se pesaron. Además, un grupo de datos puede tener una, dos o más modas, o puede ser que no tenga ninguna moda. Si ningún dato se repite, pues no va a haber moda, ¿verdad, hijos? Y si hay datos que se repiten, hay 3 datos que se repiten 3 veces, pues serían 3 modas. Recordemos que los datos cuantitativos son los que tienen números, como la edad, y los datos cualitativos expresan una cualidad como un adjetivo, por ejemplo, el color de los ojos o la fruta preferida. Otras medidas son la media aritmética o el promedio. Esto se calcula solo para datos cuantitativos, chicos. Se obtiene sumando todos los datos, los vamos a sumar todos, y los vamos a dividir entre la cantidad total de datos. Si los datos están en una tabla o en un gráfico, debemos multiplicar cada valor por la frecuencia correspondiente y luego sumarlos. Después se debe dividir el total obtenido entre la totalidad de datos. Veamos el promedio según la masa de los huevos anteriores. Vean que hay un huevo que pesó 53, entonces un 53. Hay 4 huevos que pesaron 54, entonces debemos sumar 4 veces 54. Hay 3 huevos que pesaron 56, 3 veces 56. Y un huevo que pesó 58. Entonces sumamos todo esto y luego lo dividimos entre 9. Vean que está entre paréntesis porque hay que hacer primero la suma. Dividimos entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque son 9 huevitos. No puede ser entre 4, estaría malo, ¿verdad? Tiene que ser entre 9, que es la cantidad total de huevos, y eso nos dio 55. Ven que esa es la media aritmética o el promedio de peso de ese grupo de huevos específico. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer de esta forma, paréntesis redondo y paréntesis cuadrado, porque vean lo que vamos a hacer. Paréntesis redondo, 53 por 1, que es este, más 54 por 4, más 56 por 3, más 56 por 1. Entonces, primero vamos a hacer las multiplicaciones de adentro, luego sumamos, por eso hay paréntesis cuadrados, y luego dividimos entre el total de datos y eso nos da 55.
A veces es más fácil verlo así, pero si son muchos hijos, digamos, si aquí dice 22, 26, 23, o sea, no podríamos poner 23 veces 56, o sea, no terminaríamos de sumar. Luego vamos a hacer práctica de esto, del promedio o la media aritmética para datos grandes, pero es muy útil hacerlo con multiplicaciones cuando la frecuencia es muy alta. Se multiplica la masa, bueno, el dato por la frecuencia y luego se divide entre el total de datos. El recorrido es una medida muy fácil que permite analizar qué tan alejados están los datos unos de otros. Se calcula restando el valor mínimo del valor máximo. O sea, tenemos el recorrido es el máximo menos el mínimo. En el caso de los huevitos, 58 menos 3, menos 53. O sea, 58 el valor que pesó el huevito más grande y 53 el huevito que pesó menos. Se resta y nos dio 5. El recorrido es 5. Quiere decir que los datos son poco variables, varían muy poco, varían solo 5. El valor del recorrido es pequeño en relación con los datos obtenidos. Si obtenemos un número aquí muy grande, quiere decir que los datos sí pueden variar bastante. Vamos a anotar el máximo, el mínimo y el recorrido de estos datos. Cantidad de libros leídos por un grupo de chiquitos de quinto grado. Entonces, el máximo de libros es el 6, ¿verdad? Nadie leyó más que 6. Entonces, ese es el máximo. El mínimo es 2. El que leyó menos, leyó solo 2. Y el recorrido es el máximo menos el mínimo. Entonces, nos da 4.